Dicen que el verdadero terror no se esconde en callejones oscuros ni en rostros desconocidos, sino detrás de la puerta de tu propia casa. Imagina estar atrapada en tu propio cuerpo, incapaz de dar un solo paso, dependiendo absolutamente de la persona que juró amarte en la salud y en la enfermedad. Ahora imagina que esa misma persona, desgastada por el rencor, decide que ya no eres su esposa, sino una mercancía. Esta es la historia de una traición imperdonable y de un milagro inesperado. Prepárate para un viaje emocional donde la oscuridad más profunda se rompe con la luz de una verdad que nadie vio venir. Lucía nunca tuvo una vida fácil. Creció entre los muros fríos de un orfanato en Toledo, sin conocer el rostro de sus padres. Su única luz en la infancia fue Hugo, un niño soñador que al crecer se marchó a Cádiz para surcar los mares. Sola y buscando desesperadamente un hogar, Lucía se mudó a Madrid, donde conoció a Carlos. Él parecía un refugio seguro, un mecánico de barrio con promesas de estabilidad. Pero el destino fue cruel. Un fatídico resbalón en las escaleras del templo de Devot la dejó paralizada. Carlos, lejos de ser su apoyo, reveló su verdadera naturaleza. El apartamento en Carabanchel se convirtió en una prisión asfixiante, y Carlos en su cruel carcelero, sumido en el alcohol y el resentimiento. El calor en el pequeño piso de Carabanchel era absolutamente insoportable aquella noche de agosto. Las paredes parecían sudar bajo la ola de calor extremo que asfixiaba a Madrid, atrapando el aire viciado en la habitación. Lucía estaba postrada en esa cama estrecha, sintiendo cómo la humedad se pegaba a su piel pálida y frágil, recordándole a cada segundo su propia impotencia. No podía mover las piernas. No podía escapar de su propia casa. El sonido de la llave girando violentamente en la cerradura principal resonó como un disparo en la profunda quietud de la madrugada. Era Carlos. Podía escuchar sus pasos pesados, erráticos y torpes, arrastrándose por el pasillo estrecho de baldosas desgastadas. Venía borracho, como casi todas las noches desde el accidente que cambió sus vidas. Pero esta vez, el terror se apoderó de Lucía porque no venía solo. Había un extraño murmullo de voces en la entrada. Una de ellas era la de su marido, gruesa, arrogante y pastosa por el exceso de alcohol barato. La otra voz era totalmente desconocida. Un timbre masculino, grave, controlado y escalofriantemente tranquilo. El pánico comenzó a subir por la garganta de Lucía como una marea oscura y sofocante. Las manos le temblaban sobre la fina sábana descolorida. Sabía perfectamente de lo que Carlos era capaz cuando perdía el control, y la frustración lo dominaba. Sin embargo, traer a un extraño a su casa en plena madrugada cruzaba una línea moral que ella nunca antes había llegado a imaginar ni en sus peores pesadillas. El olor a tabaco rancio, sudor frío y desesperación penetró por la rendija debajo de la puerta antes de que ésta se abriera de golpe. Lucía cerró los ojos con fuerza, rezando a un Dios que sentía que la había abandonado hacía mucho tiempo. Suplicaba en silencio que todo aquello fuera solo una alucinación inducida por la fiebre y el miedo constante. Pero la cruel realidad se impuso cuando la luz amarillenta del pasillo rasgó la oscuridad protectora de su cuarto. La figura de Carlos apareció recortada en el marco de la puerta, tambaleándose ligeramente. Su rostro estaba desfigurado por una sonrisa torcida, una mueca cargada de desprecio y crueldad absoluta. Sus ojos inyectados en sangre la miraron no como se mira a una esposa, sino como se mira a un objeto roto y molesto. Detrás de él, en la densa penumbra del pasillo, se alzaba la silueta silenciosa del otro hombre. La presencia de aquel extraño llenaba el espacio con una tensión eléctrica. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El corazón le latía con tanta violencia contra el pecho, que temía que se le rompieran las costillas. Quería gritar con todas sus fuerzas. Quería levantarse de un salto y salir corriendo hacia la calle, perderse en la noche madrileña. Pero su cuerpo era una pesada prisión de carne y huesos,
que ya no respondía a sus órdenes. Estaba completamente a merced de dos hombres en una habitación cerrada, sin que ningún vecino pudiera escuchar sus lamentos debido al ruido constante del tráfico en la lejana avenida. «No te preocupes por ella, hombre, está limpia en todos los sentidos», balbuceó Carlos con una carcajada seca que hizo eco en las paredes desnudas. El tono divertido y perverso de su marido hizo que a Lucía se le helara la sangre en las venas. «Ya no puedo más con esta carga», continuó Carlos, elevando la voz para asegurarse de que ella escuchara cada palabra hiriente. «Desde el accidente, esto no es un matrimonio. Es una condena a muerte para mí. Mírala, ahí tirada como un fardo inútil. Me tiene harto. Así que, ya que me cuesta tanto dinero mantenerla, es hora de que empiece a ser útil y a pagar su parte del alquiler». Las crueles palabras caían sobre Lucía como golpes físicos, magullando su alma de una forma que la parálisis jamás podría lograr. Carlos dio un paso inestable hacia el borde de la cama, agarrando el fino tejido de la colcha con sus manos sucias de grasa de motor. «Venga, Lucía, no pongas esa cara de víctima llorona», le espetó con un odio visceral que deformaba sus facciones. «El hombre ha pagado un buen dinero por pasar un rato contigo. Ya que no sirves para limpiar ni para cocinar, al menos servirás para esto». Lucía sintió una náusea profunda revolviéndole el estómago. El desamparo absoluto la envolvió. Era su marido, el hombre que le prometió respeto frente a un altar en una pequeña parroquia, quien ahora la estaba ofreciendo a un desconocido como si fuera mercancía desechable en un mercado oscuro. La mente de Lucía viajó involuntariamente a aquel día fatídico, buscando una explicación a esta pesadilla. Recordó la mañana soleada en la que paseaba cerca de la Plaza de España. Recordó el resbalón tonto en las escaleras de piedra, la caída brutal, el golpe sordo en la columna vertebral. Recordó despertar en la aséptica habitación del Hospital Clínico San Carlos, rodeada de médicos con rostros sombríos, que le explicaban que su médula había sufrido daños irreversibles. En ese momento buscó la mano de Carlos, buscando consuelo, pero solo encontró frialdad. Él retiró la mano, abrumado por la responsabilidad que se le venía encima. Desde entonces, el desamor se transformó en resentimiento, y el resentimiento en un odio activo. Ahora, en el presente, Lucía intentó mover los brazos. La adrenalina del miedo primitivo le dio una chispa minúscula de energía. Sus dedos rozaron la sábana en un intento patético de cubrirse más. Su respiración se volvió errática y ruidosa. «No me toques», logró susurrar con una voz quebrada que apenas era un hilo de sonido. Carlos soltó una carcajada burlona, burlándose de su debilidad extrema. «Mírala», haciéndose la digna, le dijo al extraño que permanecía en las sombras. «Adelante, amigo. El tiempo corre y tú has pagado por adelantado. Haz lo que quieras con ella. Yo me voy al salón a terminarme la botella». Carlos se apartó de la cama, dispuesto a dejar a su esposa a merced de un completo desconocido en la oscuridad. Fue en ese instante exacto cuando el extraño dio un paso al frente, entrando finalmente en el cono de luz que proyectaba la vieja lámpara de techo. Lucía abrió los ojos desmesuradamente, esperando ver a un monstruo deforme, a un depravado repulsivo. Sin embargo, la imagen frente a ella la dejó completamente descolocada. El hombre era alto, de postura recta e imponente. Llevaba el pelo oscuro y cuidadosamente peinado hacia atrás. Vestía unos pantalones de lino azul marino y una camisa blanca de corte impecable, ligeramente remangada. Por encima sostenía una chaqueta de cuero fino. Su rostro tenía facciones afiladas, elegantes pero endurecidas, y llevaba unas gafas de montura fina que le daban un aire intelectual. Pero lo que más desconcertó a Lucía fue su olor. No olía a sudor ni a lujuria barata. Olía a madera de cedro, a limpio, a perfume caro mezclado con la brisa nocturna de la calle. Era un hombre que claramente no pertenecía a ese barrio marginal, ni mucho menos a esa situación sórdida. Lucía, a pesar del terror que la paralizaba,
sintió un extraño chispazo de confusión en su cerebro. ¿Por qué un hombre que parecía sacado de la portada de una revista financiera estaba en su habitación ruinosa, supuestamente pagando para abusar de una mujer inválida? El choque entre la apariencia del extraño y las horribles intenciones que Carlos le atribuía creó un cortocircuito en la mente de la joven. «No será necesario que te vayas al salón, Carlos», pronunció el extraño. Su voz era magnética, profunda, con un acento madrileño educado y firme, desprovista de cualquier rastro de duda o ebriedad. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido y brutal que Lucía apenas pudo procesarlo. Antes de que Carlos pudiera girarse completamente para responder, el hombre elegante extendió un brazo con una velocidad asombrosa. Agarró a Carlos por el cuello de su camiseta sucia, y con una fuerza descomunal que contrastaba con su apariencia refinada, lo levantó en vilo y lo estampó contra la pared. El golpe hizo temblar la habitación y levantó una pequeña nube de polvo del papel tapiz despegado. Carlos emitió un quejido ahogado, abriendo los ojos de par en par, perdiendo todo el aire de sus pulmones. El alcohol pareció evaporarse de su sistema ante la agresión repentina. «¿Pero qué haces, loco?», intentó balbucear Carlos, arañando inútilmente la mano férrea que lo mantenía inmovilizado contra la pared. Lucía observaba la escena petrificada. La dinámica de poder en la habitación había cambiado en una fracción de segundo. El cazador cruel que había sido su marido ahora parecía un muñeco de trapo asustado en manos de un gigante implacable. El extraño no alteró su expresión en absoluto. Sus ojos grises como el cielo de tormenta miraban a Carlos con un asco profundo y calculador. «Te he pagado exactamente la cantidad que pediste por ella», susurró el extraño, acercando su rostro al de Carlos. El tono de su voz era bajo, casi confidencial, pero cortaba el aire denso de la habitación como una cuchilla afilada. El trato era muy simple. El dinero a cambio de tu ausencia total. Así que ahora mismo vas a recoger lo poco que tengas de dignidad. Vas a salir por esa puerta y no vas a volver a acercarte a esta mujer jamás en tu miserable vida. ¿Me has entendido? Carlos tragó saliva con dificultad, su bravuconería inicial completamente destruida por la amenaza inminente. El extraño lo soltó con un gesto de desprecio, como si tocara algo infeccioso. Carlos resbaló por la pared hasta caer de rodillas al suelo, tosiendo y llevándose las manos a la garganta. «Sí, joder, estás loco», murmuró el marido cobarde, poniéndose en pie a trompicones. «No quería problemas. Cuídala tú si tantas ganas tienes, yo me largo». Sin dirigirle ni una sola mirada de despedida a la mujer con la que había compartido su vida, Carlos salió tropezando de la habitación. Segundos después, se escuchó el estruendo de la puerta principal de la calle, cerrándose con un portazo que hizo vibrar los cristales de la ventana. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y cargado de una incertidumbre aterradora. Lucía y el extraño se habían quedado completamente solos en el pequeño y asfixiante apartamento de Carabanchel. Lucía no sabía si llorar de alivio por la marcha de Carlos o gritar de pánico ante lo desconocido. Estaba a solas con un hombre que acababa de confesar haber pagado dinero por ella. El extraño se alisó las mangas de la camisa con un gesto tranquilo, como si acabara de apartar una mosca molesta, y luego se giró lentamente hacia la cama. Lucía apretó los labios, esperando la agresión, cerrando los ojos para no ver venir el ataque. Pero no ocurrió nada. Al abrir los ojos lentamente, vio que el hombre había arrastrado una vieja silla de madera y se había sentado a una distancia respetuosa de la cama. La miraba fijamente, pero no había rastro de deseo depravado ni de violencia en su mirada. Solo había una profunda compasión y un interés analítico. «Siento mucho que hayas tenido que pasar por esta situación tan repugnante, Lucía», dijo él en un tono sorprendentemente suave. «Mi nombre es Mateo. Mateo Soler. Sé que en este momento debes estar aterrorizada, creyendo que has caído de las manos de un monstruo a las de otro.
pero te doy mi palabra de honor de que no estoy aquí para hacerte ningún daño. Al contrario, he venido a sacarte de este infierno. Lucía lo miró, incrédula. Las lágrimas finalmente desbordaron sus ojos, trazando surcos cálidos por sus mejillas pálidas. «¿Quién eres?», logró pronunciar. «¿Por qué le has dado dinero a ese desgraciado?». Mateo suspiró profundamente, apoyando los codos en las rodillas. «Es una historia larga y muy compleja», respondió. La mención de una larga historia hizo que la mente de Lucía volara de nuevo hacia su pasado, buscando algún hilo del que tirar, alguien que pudiera haberla estado buscando. Sus recuerdos viajaron rápidamente al enorme y frío orfanato de monjas en Toledo, donde había pasado los primeros 18 años de su vida. Recordó los pasillos de piedra, el eco de sus propios pasos solitarios, y la figura severa pero maternal de Sor María. Lucía nunca fue adoptada. Mientras otras niñas lucían vestidos nuevos y sonrisas brillantes cuando venían las familias de visita, ella siempre se quedaba en un rincón, observando con sus grandes ojos oscuros. Nadie sabía de dónde venía. Fue encontrada envuelta en un extraño mantón bordado en la puerta trasera del convento en una noche de tormenta. Sor María siempre le decía que ese mantón era la prueba de que alguien la había amado lo suficiente como para dejarla en un lugar seguro. Ese pedazo de tela era su único tesoro, su única conexión con una sangre y un origen que desconocía por completo. A lo largo de los años, Lucía aprendió a bordar y coser en el convento, desarrollando una habilidad excepcional que más tarde le serviría para sobrevivir en Madrid. Pero el dolor del abandono inicial siempre fue una sombra constante en su corazón, una herida abierta que nunca terminó de cicatrizar del todo. El único bálsamo real en aquella infancia de soledad fue Hugo. Hugo era un niño 2 años mayor que ella, rebelde, de pelo revuelto y sonrisa fácil, que llegó al orfanato tras perder a sus padres en un accidente de tráfico. Él se convirtió en su protector, su hermano de corazón, y secretamente, en su primer gran amor. Pasaban horas sentados en el tejado del viejo edificio en Toledo, mirando las estrellas. Hugo le hablaba de su sueño absoluto: marcharse a Cádiz, enrolarse en la marina mercante y recorrer el mundo entero. «Un día volveré a buscarte, pequeña, y te llevaré a ver el océano», le prometió la tarde antes de cumplir los 18 años y tener que abandonar la institución. Lucía le creyó con la fe ciega de la juventud. Cuando él se fue, una parte de ella se apagó. Meses después, desesperada por salir de las 4 paredes de Toledo, Lucía hizo las maletas y se trasladó a Madrid. Empezó a trabajar largas horas en un taller de costura en el barrio de Tetuán. Las cartas de Hugo desde alta mar llegaban con menos frecuencia, llenas de aventuras en puertos exóticos. La distancia se hizo insalvable. Fue en esa vulnerabilidad, en ese agujero de soledad inmensa, donde apareció Carlos. Él le ofreció una familia, una falsa ilusión de pertenencia que ella abrazó por puro instinto de supervivencia. El noviazgo con Carlos fue breve y pragmático. No hubo cenas románticas a la luz de las velas, ni declaraciones apasionadas bajo la lluvia. Él necesitaba a alguien que organizara su vida caótica, y ella necesitaba sentir que le importaba a alguien en aquella ciudad monstruosa e indiferente. Se casaron en una ceremonia civil de apenas 10 minutos, seguidos de unas cañas en un bar cercano. Lucía pensó que con el tiempo, el cariño crecería y lograrían formar el hogar feliz que siempre había dibujado en su mente. Pero la realidad madrileña fue aplastante. Carlos resultó ser un hombre machista, amargado por sus propios fracasos laborales. Su comportamiento se volvió controlador. Le exigía tener la cena caliente sobre la mesa y la casa inmaculada, menospreciando el duro trabajo de Lucía en el taller de costura. Las discusiones se volvieron frecuentes, y la joven comprendió rápidamente el terrible error que había cometido. Se había atado a un ancla que la hundía en la miseria cotidiana.
Intentó ser fuerte, ahorrar dinero a escondidas en una caja de lata bajo el fregadero, soñando con alquilar un pequeño estudio para ella sola. Pero entonces llegó aquel maldito día de lluvia en el centro de Madrid. El accidente no solo rompió su espalda, rompió cualquier posibilidad de escapar de Carlos por sus propios medios. Volviendo de golpe al presente sofocante de su habitación, Lucía enfocó su mirada en Mateo. Él permanecía inmóvil, dándole tiempo para asimilar la drástica situación. ¿Eres policía?, preguntó ella con voz temblorosa, la garganta seca. Mateo negó lentamente con la cabeza. No, Lucía, soy abogado. Dirijo un bufete en el Paseo de la Castellana. Represento los intereses de ciertos clientes de alto nivel adquisitivo. La confusión de Lucía aumentó. ¿Qué hacía un abogado de la Castellana en los barrios bajos pagando a su marido? No lo entiendo, murmuró. Yo no tengo dinero, no tengo familia, no le importo a nadie, excepto a mi compañera de trabajo, Carmen. ¿Por qué me estás ayudando? Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos entrelazadas sobre las rodillas. Te equivocas en una cosa muy importante, Lucía. Sí tienes familia, o mejor dicho, la tenías. He estado rastreando tu paradero durante los últimos 6 meses por encargo directo de un cliente. Ese cliente falleció recientemente debido a un infarto fulminante. Pero antes de morir, me encomendó la misión más importante de su vida: encontrarte y asegurar tu bienestar físico y financiero. Las palabras de Mateo flotaron en el aire caliente, carentes de todo sentido para ella. ¿De quién hablas?, preguntó con un nudo en el estómago. De tu padre biológico, respondió Mateo con una solemnidad absoluta. El mundo de Lucía se detuvo por un segundo. El pitido de un coche en la calle sonó lejano, ajeno a la bomba que acababa de estallar en esa habitación. ¿Mi padre?, repitió, incapaz de procesar la información. Mateo asintió. Su nombre era Alejandro de la Vega. Quizás lo hayas leído en la prensa económica. Era uno de los mayores magnates inmobiliarios y hoteleros de toda España, con propiedades desde Marbella hasta la Milla de Oro de Madrid. Era un hombre inmensamente rico, pero también inmensamente solitario. Durante casi toda su vida, Alejandro creyó que no tenía descendencia. Dedicó cada minuto de su existencia a construir un imperio corporativo, sacrificando cualquier posibilidad de tener una familia real. Sin embargo, hace poco menos de un año, el destino le jugó una carta inesperada. Alejandro fue diagnosticado con una insuficiencia cardíaca terminal. Sabiendo que sus días estaban contados, comenzó a poner en orden sus asuntos legales. Fue en ese momento de reflexión final cuando una mujer mayor, postrada en una residencia de ancianos en las afueras de Toledo, se puso en contacto con él a través de una carta manuscrita. Esa mujer buscaba redención antes de su propia muerte, y lo que le confesó a Alejandro sacudió los cimientos de su vida entera. Mateo hizo una pausa, evaluando la reacción de Lucía. Ella escuchaba fascinada y aterrorizada a partes iguales, como si le estuvieran contando la trama de una película dramática que no tenía nada que ver con ella. Hace 30 años, continuó Mateo con voz suave, cuando Alejandro apenas empezaba a construir su fortuna. Pasó un verano en Sevilla cerrando unos negocios. Allí conoció a una joven bailaora de flamenco, originaria del barrio de Triana. Se llamaba Isabel. Fue un romance de verano, intenso, apasionado y, trágicamente, secreto. Isabel pertenecía a una familia extremadamente conservadora y estricta, que jamás habría aprobado su relación con un empresario madrileño que aún no era nadie importante. Al final del verano, Alejandro tuvo que volver a Madrid por urgencias de su naciente empresa. Prometió regresar por ella, pero los negocios lo absorbieron. Lo que él no sabía, lo que nadie le dijo, es que Isabel se había quedado embarazada. Cuando la familia de la joven descubrió su estado, el escándalo fue mayúsculo. Para evitar la deshonra pública, la obligaron a dar a luz en la más absoluta clandestinidad. Isabel, con el corazón roto y enferma de tristeza,
Falleció por complicaciones en el parto apenas unas horas después de darte a luz, Lucía. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lucía. Era la primera vez en toda su vida que escuchaba el nombre de su madre. Isabel, la bailaora de Triana. Una extraña calidez inundó su pecho al poder ponerle por fin una identidad a la mujer que le dio la vida. Los abuelos maternos, continuó Mateo en un tono más sombrío, cegados por la vergüenza y el falso orgullo, no quisieron hacerse cargo de la niña. Viajaron lejos de Andalucía, hacia el norte, y en mitad de la noche dejaron a la recién nacida en la puerta de un convento en Toledo. Lo único que te dejaron fue un antiguo mantón de Manila, bordado a mano con hilos de seda verde y dorada, que pertenecía a Isabel. Ese fue tu único legado. Lucía soltó un pequeño jadeo de asombro. El mantón. Ella lo conservaba. Sor María se lo había entregado el día que cumplió 18 años. Y ahora reposaba en una caja de cartón en el fondo del armario de esa misma habitación ruinosa. Esa carta de la anciana, que resultó ser una prima lejana de Isabel que conocía el secreto, le reveló a tu padre toda la verdad. Alejandro pasó los últimos meses de su vida moviendo cielo y tierra para dar contigo. Contrató a los mejores detectives de España. Trazamos la pista desde el convento hasta tu taller de costura en Madrid. Pero llegamos tarde, concluyó Mateo, bajando la mirada por un instante. Tu padre sufrió un ataque al corazón definitivo justo el día que logramos confirmar tu identidad, cruzando los datos del orfanato. No llegó a conocerte, Lucía. Y eso fue su mayor tormento final. Sin embargo, modificó su testamento en el último minuto. Te ha nombrado su única y legítima heredera universal. Todo su imperio, todas sus cuentas bancarias, las propiedades, todo te pertenece ahora. Eres una de las mujeres más ricas de este país. Lucía se quedó paralizada, más allá de la limitación de sus piernas. El contraste era grotesco, casi cómico. Allí estaba ella, inmóvil en un colchón hundido en un barrio humilde, a punto de ser vendida por su marido maltratador por unos cuantos billetes arrugados, y al mismo tiempo resultaba ser la dueña de una fortuna incalculable. Esto es una locura, murmuró ella, sacudiendo la cabeza lentamente sobre la almohada. Tiene que ser un error. Yo no soy esa persona. Mateo se puso de pie, su figura imponente proyectando una larga sombra en la pared. No hay error, Lucía. He visto el mantón en los registros. He visto el parecido físico que tienes con la fotografía de Isabel que tu padre guardaba. Y lo más importante, yo soy el albacea de ese testamento. Mi deber profesional y moral es protegerte. Cuando finalmente te localicé en esta dirección, explicó el abogado, descubrí tu accidente y el entorno en el que vivías. Comencé a investigar a tu marido. Lo que descubrí fue repulsivo. Su afición a la bebida, las deudas de juego y su historial de negligencia. Sabía que si simplemente venía y te anunciaba que eras millonaria, Carlos habría utilizado esa información para manipularte, quitarte tu dinero o hacerte un daño aún peor. Necesitaba sacarte de su control absoluto de una manera en la que él creyera que salía ganando y desapareciera voluntariamente. Por eso me acerqué a él en el bar del barrio. Me hice pasar por un tipo turbio y le ofrecí comprar su problema. Fui su salida fácil. Ahora, legalmente y a sus ojos, él ha renunciado a ti. Lucía comprendió entonces la magnitud de la inteligencia y la frialdad de Mateo. La había salvado utilizando la propia avaricia y bajeza de Carlos. ¿Y ahora qué? Y preguntó ella, sintiendo una mezcla de pánico y una esperanza muy tenue, como una llama que amenaza con apagarse al menor soplo de viento. Ahora, dijo Mateo con firmeza, te recojo, te saco de esta casa miserable y te llevo al lugar que te corresponde. Tienes una casa inmensa esperándote, y los mejores médicos especialistas en rehabilitación neuronal de toda Europa, listos para tratarte. Mateo no esperó a que ella debatiera la idea. Se acercó al armario desvencijado, cuyas puertas rechinaban por la falta de aceite,
Guiado por las débiles indicaciones de Lucía, encontró la caja de cartón y extrajo el precioso mantón de Manila de seda bordada. Lo dobló con un respeto casi religioso y lo guardó en una bolsa de viaje que él mismo había traído. Metió algunos artículos personales básicos de Lucía, ignorando la ropa gastada y sin valor. Después, se acercó a la cama. «Voy a levantarte», advirtió en un tono profesional pero sumamente cuidadoso. «Si te duele algo, dímelo inmediatamente». Lucía asintió, sintiendo el rubor en sus mejillas. Mateo deslizó un brazo fuerte bajo sus rodillas inertes y el otro bajo su espalda. La levantó con una facilidad que demostraba su fuerza física. La sensación de ser transportada en brazos, protegida y segura, era algo que Lucía no había experimentado jamás. El olor a bergamota y madera de Mateo la envolvió, ahuyentando el hedor a humedad de la habitación. Salieron al pasillo oscuro, dejando la puerta abierta detrás de ellos, un símbolo silencioso pero poderoso de que Lucía dejaba esa parte miserable de su vida atrás para siempre, sin ninguna intención de regresar. Al llegar al rellano de la escalera, la puerta del piso de enfrente se abrió unos centímetros. Doña Rosa, la vecina cotilla del edificio, asomó la cabeza envuelta en rulos. Llevaba años escuchando los gritos de Carlos y los llantos silenciosos de Lucía. Al ver a aquel hombre elegante llevando a la mujer paralizada en brazos, los ojos de la anciana se abrieron como platos. «Lucía, hija, ¿qué pasa? ¿A dónde te lleva este señor?», preguntó con voz temblorosa, ajustándose la bata de guata. Mateo se detuvo un instante y le dedicó a la vecina una sonrisa cortés pero gélida, que no admitía réplicas. «Buenas noches, señora. Soy el abogado de Lucía. Su marido ha decidido abandonar el domicilio conyugal y me ha encargado trasladarla a una clínica privada para que reciba el tratamiento médico que necesita urgentemente. Tenga una excelente noche». Doña Rosa se quedó boquiabierta, asintiendo lentamente mientras veía cómo Mateo bajaba las escaleras con paso firme y seguro. Lucía escondió el rostro en el hombro de Mateo, sintiendo una mezcla de vergüenza y un profundo alivio. Por primera vez en meses, salía de ese bloque de pisos asfixiante. Al cruzar el portal, el aire sofocante de la noche madrileña la golpeó, pero le pareció el aire más puro que había respirado en su vida. Aparcado en doble fila en la estrecha calle, estaba un imponente vehículo oscuro de alta gama, con los cristales completamente tintados. Mateo abrió la puerta trasera y depositó a Lucía en los asientos de cuero genuino con un cuidado exquisito. El interior del coche era un oasis de frescor, gracias al aire acondicionado, un contraste brutal con el horno que era su apartamento. Mateo cerró la puerta, rodeó el coche y se puso al volante. El motor arrancó con un ronroneo suave y silencioso, muy diferente al ruido estridente del viejo coche de Carlos. Empezaron a circular por las calles semidesiertas de Madrid. Lucía miraba por la ventanilla cómo las farolas anaranjadas iluminaban fugazmente los grafitis de las persianas cerradas de Carabanchel. Poco a poco, el paisaje urbano comenzó a transformarse. Dejaron atrás los bloques de hormigón desgastado y tomaron la M30 hacia el norte. El silencio en el coche era reconfortante. Lucía sentía el zumbido de las ruedas sobre el asfalto y, por primera vez desde el accidente, no sintió dolor en el alma. La tensión constante en la que vivía empezó a aflojar sus nudos. Miró el perfil concentrado de Mateo, iluminado por las luces del salpicadero. Este hombre, un completo desconocido, acababa de reescribir su destino. El trayecto duró unos 40 minutos, hasta que llegaron a la exclusiva zona de La Moraleja. Los muros altos de piedra cubiertos de enredaderas y las cámaras de seguridad sustituyeron a los contenedores de basura desbordados del barrio de Lucía. El coche se detuvo frente a unas imponentes puertas de hierro forjado negro. Mateo introdujo un código en un teclado, y las puertas se abrieron silenciosamente. Avanzaron por un camino de grava blanca flanqueado por pinos centenarios,
y jardines inmaculados. Al final del camino, se erguía una villa majestuosa de arquitectura mediterránea, con amplios ventanales y terrazas que se asomaban a una enorme piscina iluminada. «Bienvenida a tu verdadera casa, Lucía», dijo Mateo mientras aparcaba frente a la escalinata principal. Lucía contempló la mansión, sintiendo un vértigo abrumador. Todo aquello era demasiado grande, demasiado irreal. Mateo bajó del coche, sacó una moderna silla de ruedas del maletero, la desplegó y ayudó a Lucía a sentarse en ella. El aire allí arriba olía diferente, a pino, a jazmín y a hierba recién cortada. El silencio era absoluto, roto únicamente por el canto lejano de algún grillo nocturno. Era el paraíso terrenal, pero Lucía se sentía como una intrusa en un castillo ajeno. El interior de la mansión era aún más impresionante. Los suelos de mármol pulido brillaban bajo la luz de enormes lámparas de araña. Había obras de arte en las paredes y muebles de caoba maciza. Mateo empujó la silla de ruedas hasta la planta baja, donde habían acondicionado especialmente una suite gigantesca para ella. La habitación tenía acceso directo a los jardines y estaba equipada con todas las comodidades médicas necesarias, disimuladas bajo un diseño de interiores exquisito. La cama era inmensa, cubierta con sábanas de algodón egipcio. Mateo llamó a una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecable, que apareció de inmediato. «Lucía, te presento a Rosaura, el ama de llaves, y quien será tu asistente personal a partir de ahora», dijo Mateo. Rosaura le dedicó una sonrisa cálida y maternal. «Es un honor tenerla por fin en casa, señorita Lucía. Vamos a ponerla cómoda y a prepararle un baño caliente». Mateo se despidió cortésmente, prometiendo volver a la mañana siguiente para comenzar a tramitar los papeles de la herencia y las citas médicas. Lucía se quedó a solas con Rosaura. Esa noche, mientras el agua caliente y los aceites esenciales relajaban sus músculos atrofiados, Lucía lloró de verdad. Lloró por la madre que nunca conoció, por el padre que murió buscándola, y por el final de su pesadilla personal. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios radicales que transformaron la existencia de Lucía desde los cimientos. Mateo cumplió cada una de sus promesas de manera escrupulosa. Los mejores neurocirujanos y fisioterapeutas de toda España comenzaron a visitarla diariamente en la mansión. Las sesiones de rehabilitación eran durísimas, extenuantes y muchas veces dolorosas, pero Lucía descubrió en sí misma una fuerza de voluntad férrea que desconocía poseer. El incentivo de recuperar su vida y estar a la altura del legado de su padre la empujaba a no rendirse jamás. Paralelamente, Mateo la introdujo en el complejo mundo financiero de las empresas de Alejandro de la Vega. Resultó que la mente de Lucía, afilada por los años de supervivencia, absorbía rápidamente los conceptos económicos. No iba a ser una heredera pasiva. Con Mateo como su mentor incondicional, empezó a tomar decisiones estratégicas desde su escritorio en la villa. La relación entre ambos se estrechó, basada en un profundo respeto mutuo y admiración. Mateo, siempre profesional pero cada vez más cercano, se convirtió en su pilar fundamental. Por las tardes, él le leía documentos legales en el porche, mientras ella observaba el atardecer tiñendo de naranja los cielos de Madrid. Un día, sintiéndose por fin segura de su nueva posición, Lucía le pidió a Mateo que localizara a Carmen, su antigua compañera del taller de costura, la única persona que había mostrado verdadera bondad hacia ella en los tiempos oscuros. Carmen llegó a La Moraleja en un taxi, mirando la mansión con la boca abierta y apretando su viejo bolso contra el pecho. Cuando Lucía la recibió en el salón, rodando en su silla de ruedas de alta tecnología, Carmen rompió a llorar a mares. «Madre mía, chiquilla, creí que te habías muerto cuando desapareciste», exclamó la mujer abrazándola con fuerza. Lucía le contó toda la verdad, desde el secreto de su nacimiento hasta la cobarde venta por parte de Carlos. Carmen, indignada y maravillada, no paraba de santiguarse.
A partir de ese día, Lucía contrató a Carmen como supervisora de diseño en una de las empresas textiles que el grupo corporativo acababa de adquirir. Fue su forma de agradecer la lealtad pasada. La vida social de Lucía también empezó a florecer lentamente, protegida siempre por el escudo legal e implacable de Mateo, quien se aseguraba de mantener a los oportunistas y a la prensa del corazón completamente alejados de los muros de la propiedad. El progreso médico de Lucía, aunque lento, empezó a dar frutos asombrosos que desafiaban los pronósticos iniciales del hospital público. Gracias a las terapias con exoesqueletos de última generación y a la estimulación nerviosa constante, comenzó a recuperar cierta sensibilidad en las extremidades inferiores. La sensación de un alfiler, el roce del viento, el calor del sol en sus piernas. Cada pequeña percepción era celebrada en la mansión como una victoria monumental. Un año después de haber sido rescatada de aquel infierno en Carabanchel, llegó el día que parecía imposible. En el salón principal, apoyada en unas barras paralelas y bajo la atenta mirada de su equipo médico y de Mateo, Lucía logró ponerse de pie por sus propios medios. Sus piernas temblaban de esfuerzo, el sudor perlaba su frente, pero su columna soportó el peso. Mateo la miraba con un brillo inusual en sus siempre serenos ojos grises. «Lo has conseguido», susurró él, rompiendo su habitual formalidad. Lucía soltó las barras, y de manera torpe pero decidida, dio un paso al frente, y luego otro. Cayó exhausta en los brazos de Mateo, quien la sujetó con firmeza. Estaba caminando de nuevo. El milagro se había materializado a base de esfuerzo, dinero bien invertido y un espíritu inquebrantable. A medida que Lucía recuperaba su movilidad, usando un elegante bastón de caoba para apoyarse, también tomaba las riendas totales de su inmenso imperio empresarial. Cambió la junta directiva, implementó políticas de apoyo social a huérfanos inspiradas en su propia historia, y demostró ser una digna hija de Alejandro de la Vega. Pero a pesar del éxito, la riqueza y el poder recién adquiridos, había una habitación en su corazón que seguía vacía y a oscuras. A menudo, en las cálidas noches de verano, salía a caminar lentamente por los jardines iluminados de La Moraleja, mirando el mismo cielo estrellado que solía mirar desde el tejado del orfanato de Toledo. Recordaba la promesa de un niño. Recordaba el olor a mar en las cartas arrugadas. Mateo, notando la melancolía que a veces ensombrecía la mirada de Lucía, decidió hacer uso de los ilimitados recursos de inteligencia del bufete una última vez, sin decirle nada a ella. Movió sus contactos internacionales, buscó registros en capitanías marítimas y rastreó puertos desde Singapur hasta Buenos Aires. Estaba decidido a cerrar el círculo de la felicidad de la mujer que, en secreto, había aprendido a admirar más que a nadie en el mundo entero. Era una mañana soleada de septiembre. Lucía estaba en el invernadero de la mansión, podando unas rosas blancas, cuando Rosaura apareció visiblemente nerviosa. «Señorita Lucía, hay un hombre en la puerta principal. Los guardias de seguridad no le dejan pasar, pero él insiste en que tiene que verla. Dice que viene desde Cádiz». El corazón de Lucía dio un vuelco tremendo en su pecho, latiendo con una furia descontrolada. El bastón cayó de sus manos al suelo de baldosas de terracota. Apoyándose en las mesas del invernadero, caminó lo más rápido que sus piernas en recuperación le permitieron, cruzando los salones hacia la entrada principal de la casa. Allí, de pie frente a la enorme reja de hierro, flanqueado por los guardias, estaba él. Era más alto. Tenía los hombros anchos curtidos por el duro trabajo en alta mar, y la piel tostada por 1000 soles extranjeros. Su pelo seguía siendo un remolino indomable, y en su rostro llevaba la misma sonrisa torcida y brillante. Hugo. Llevaba una simple bolsa de lona al hombro, y parecía completamente fuera de lugar en aquel vecindario de multimillonarios. Pero a Lucía le pareció el hombre más hermoso que había pisado la faz de la tierra, en toda la historia de la humanidad. «¡Abran la puerta!»,
ordenó Lucía a los guardias con un grito que le desgarró la garganta por la emoción. Las pesadas hojas de hierro se separaron lentamente. Hugo avanzó por el camino de grava, con los ojos fijos en ella, incapaz de creer el milagro que tenía enfrente. Lucía intentó correr hacia él, pero sus piernas le fallaron. Hugo soltó la bolsa, corrió los últimos metros y la atrapó en el aire antes de que ella cayera, envolviéndola en un abrazo aplastante que olía a salitre, a océano y a promesas cumplidas. «Te estuve buscando», susurró él, hundiendo el rostro en el cuello de Lucía, llorando abiertamente sin pudor alguno. «Cuando volví de mi último gran viaje comercial y fui a tu antiguo piso, un vecino me dijo que habías tenido un accidente y que tu marido te había echado. Pensé que te había perdido para siempre. Moví mar y tierra por todo Madrid, hasta que un abogado de traje caro apareció en el puerto de Cádiz ayer y me dio esta dirección. Mateo», pensó Lucía, cerrando los ojos. Su ángel guardián lo había vuelto a hacer. «Lo siento por tardar tanto, pequeña», sollozó el marinero. «Te prometí que volvería a buscarte para ver el mar, y aquí estoy. No me voy a ir nunca más de tu lado, te lo juro por mi vida». El regreso de Hugo fue la pieza final que completó el puzzle de la vida de Lucía. A diferencia de Carlos, Hugo no se sintió intimidado por la riqueza de Lucía, ni intentó aprovecharse de ella. Él la amaba por la niña asustada de Toledo, no por la heredera multimillonaria de Madrid. Juntos, bajo la atenta y protectora mirada legal de Mateo, comenzaron a construir un futuro sólido y lleno de amor sincero. En cuanto a Carlos, el destino le cobró cada una de sus crueldades con intereses de usura. Poco después de vender a su esposa, fue despedido del taller mecánico por robar piezas para financiar su alcoholismo crónico. Consumido por el odio y la envidia, al enterarse por los periódicos de la verdadera identidad y fortuna de la mujer que él mismo había desechado, Carlos terminó viviendo en la miseria absoluta. Un día, borracho en un callejón, se vio involucrado en una pelea por una botella de licor adulterado y terminó gravemente herido, arrastrando una cojera permanente y pidiendo limosna a las puertas del metro en la misma ciudad de Madrid, donde una vez se creyó el dueño absoluto de la vida de una mujer inocente. 2 años después de aquella terrible noche en Carabanchel, las campanas de la Catedral de la Almudena en el corazón de Madrid repicaron con alegría. Lucía, vestida con un diseño exclusivo de encaje y llevando el mantón de Manila de su madre sobre los hombros, caminó hacia el altar. No necesitaba silla de ruedas. Caminaba firme del brazo de Mateo, quien con inmenso orgullo ejercía como padrino de boda. Al final del pasillo la esperaba Hugo, vestido con su uniforme de gala de la Marina. Fue una boda discreta pero llena de verdadero amor, lejos de los flashes de la prensa. Lucía miró a su alrededor, a Carmen, a Mateo, a Hugo. Había sobrevivido al abismo más oscuro para alzarse más fuerte que nunca. Había perdonado su pasado y había abrazado el inmenso legado de un padre que, aunque en la distancia, la salvó. La tragedia inicial se había metamorfoseado en la más hermosa de las victorias. Lucía de la Vega ya no era una víctima rota y olvidada. Era la capitana indiscutible de su propio e invencible destino. La vida de Lucía nos demuestra que, incluso cuando creemos estar atrapados en la peor de las prisiones, el destino puede tener preparado un giro extraordinario. Aquello que su cruel marido pensó que era el final para ella, se convirtió irónicamente en la chispa que encendió su liberación y le devolvió el inmenso legado que le pertenecía por derecho de sangre. Lucía no solo recuperó sus piernas y su dignidad, sino que encontró en Hugo el amor verdadero que la vida le había negado, demostrando que la justicia divina siempre encuentra su camino para castigar la crueldad y premiar la resistencia. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante y sobrecogedora historia. Si te ha inspirado la fuerza inquebrantable de Lucía, por favor, dale un buen me gusta. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias cinematográficas y activa la campanita de notificaciones.
Nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Mateo al descubrir las intenciones del marido de Lucía? Déjanos tu opinión. Y nos vemos en el próximo relato.